Había un hombre que había visto a Jesús caminar sobre el agua, que había estado presente en la transfiguración y que había recostado su cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena. Décadas después, cuando era el último sobreviviente de los 12 apóstoles y todos sus compañeros habían sido ejecutados uno por uno, fue arrestado y arrojado dentro de un caldero de aceite hirviendo frente al público en Roma. Y cuando salió vivo, sin una sola quemadura, ante los ojos de todos los presentes, fue exiliado a una isla de prisión en medio del mar Egeo con casi 90 años. Solo, lejos de todo lo que conocía. Fue allí, en esa isla de roca y silencio, donde Dios eligió revelarle las cosas más extraordinarias que jamás ojos humanos habían contemplado. Donde vio el trono eterno, los 4 jinetes, el cielo enrollándose como un pergamino y el fin de todas las cosas. Vio el fin del mundo, y fue prohibido de revelar una parte de lo que escuchó. Un secreto que los 7 truenos pronunciaron y que ningún ser humano después de él ha podido conocer. Este es el relato de Juan en Patmos. Y lo que vio en esa isla cambió para siempre la forma en que la humanidad entiende el tiempo, la historia y el destino final de todas las cosas. Para entender lo que Juan vio en Patmos, primero hay que entender quién era cuando llegó a esa isla, porque no era un hombre joven, ni el pescador impulsivo del mar de Galilea que había dejado sus redes para seguir a Jesús décadas atrás. Era un anciano que había sobrevivido todo, que había visto a Jesús resucitar, que había estado en Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego y que había visto crecer la iglesia desde 120 personas hasta extenderse por todo el Imperio Romano. Y había visto morir a todos sus compañeros, porque Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Felipe fue colgado de cabeza. Bartolomé fue desollado vivo. Tomás fue atravesado con una lanza, y Mateo fue ejecutado con espada. Santiago, el hermano de Juan, fue el primero en morir, decapitado por orden del rey Herodes en Jerusalén. Y uno por uno, todos los 12 apóstoles habían muerto por su fe en distintos rincones del mundo conocido. Todos menos Juan, el último, el único que quedaba de aquellos hombres que habían caminado junto a Jesús por las calles de Galilea y Judea, y que habían estado presentes el día de la resurrección. Era el testigo más antiguo, la figura más respetada del cristianismo, y eso lo convirtió en el blanco más importante que el Imperio Romano podía eliminar. El emperador Domiciano gobernaba Roma en el año 95 después de Cristo, y era conocido por su gobierno autoritario y su persecución brutal y sistemática contra todo aquel que se negara a adorar su imagen como Dios. Juan estaba en Éfeso dirigiendo las iglesias de Asia Menor y siendo la figura más anciana y más respetada del cristianismo en todo el mundo conocido, lo que hizo que Domiciano ordenara su arresto de inmediato, según la tradición histórica registrada por los padres de la iglesia. Antes de enviarlo al exilio, los romanos arrojaron a Juan dentro de un enorme caldero de aceite hirviendo frente al público en Roma como ejecución ejemplar, diseñada para aterrorizar a los cristianos. Pero Juan salió del caldero completamente vivo, sin quemaduras, sin heridas, ante los ojos atónitos de cientos de personas que esperaban verlo morir consumido por las llamas. Domiciano, desconcertado y furioso, no podía ejecutarlo públicamente. Después de eso, sin provocar exactamente el efecto contrario al que buscaba, fortaleciendo la fe de los cristianos en lugar de destruirla. Entonces, tomó otra decisión y lo envió a Patmos, una pequeña isla rocosa de apenas 16 kilómetros en el mar Egeo, que servía como colonia penal romana, donde los prisioneros trabajaban en las minas bajo condiciones brutales. Juan, con casi 90 años, fue enviado a esa isla para trabajar como prisionero y desaparecer del mundo, lejos de las iglesias que había construido, lejos de sus discípulos y lejos de cualquier influencia sobre el cristianismo. Pero Domiciano calculó mal, porque fue precisamente en ese aislamiento forzado, en esa isla de roca y mar donde nadie esperaba que algo extraordinario pudiera suceder, donde Dios eligió revelarle a Juan las visiones más poderosas de toda la historia humana. Era el día del Señor, y Juan estaba en oración cuando escuchó detrás de él una voz como el sonido de muchas aguas, como el estruendo de una catarata que llenaba todo el espacio a su alrededor. Se dio vuelta y lo que vio
lo dejó completamente paralizado, porque de pie, en medio de 7 candelabros de oro, había alguien semejante al Hijo del Hombre, con cabello blanco como la nieve, ojos como llama de fuego, y rostro que brillaba como el sol en toda su fuerza. Juan, el hombre que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús, el hombre que había caminado con él durante 3 años por Galilea y Judea, cayó a sus pies como muerto ante esa visión de gloria que ningún ser humano podía contemplar de pie. Y entonces la mano derecha fue colocada sobre él, y la voz dijo: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y estoy vivo por los siglos de los siglos. Lo que siguió fue una visión que duró horas, tal vez días, comenzando con mensajes directos de Cristo para las 7 iglesias de Asia Menor en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y entonces, la visión escaló a algo completamente diferente cuando una puerta se abrió en el cielo y una voz le dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan fue transportado y vio el trono de Dios, rodeado de un arco iris, semejante a una esmeralda, con 24 ancianos vestidos de blanco y coronas de oro, y 4 seres vivientes llenos de ojos, por dentro y por fuera, que clamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo. Y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro sellado con 7 sellos. Y el anuncio que retumbó por todo el cielo fue: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Nadie respondió. Juan comenzó a llorar, hasta que uno de los ancianos le dijo que no llorara, porque el león de la tribu de Judá había vencido para abrir el libro. Y los sellos comenzaron a romperse, uno por uno, ante los ojos de Juan, en una visión que ningún profeta anterior había recibido con tanta claridad y con tanto detalle. El primer sello, en un caballo blanco, y el que lo montaba salía venciendo, y para vencer, llevando una corona y un arco en la mano. El segundo sello, un caballo rojo encendido, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, para que los hombres se matasen unos a otros. El tercer sello, un caballo negro, con una balanza en la mano, y una voz que decía: una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario. El cuarto sello, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con pestilencia. El quinto sello reveló las almas de los mártires debajo del altar, clamando con gran voz: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y el sexto sello desató el caos cósmico más aterrador que Juan había visto hasta ese momento, porque el sol se volvió negro como tela de silicio. La luna se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y entonces llegó el séptimo sello, y cuando el Cordero lo abrió, sucedió algo que Juan nunca habría podido anticipar, porque no hubo truenos, ni visiones, ni voces, sino un silencio absoluto que se extendió por todo el cielo durante aproximadamente media hora. El lugar más activo del universo, el trono de Dios, rodeado de seres que claman: Santo, 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 día y noche sin cesar, quedó completamente mudo, como si el cielo entero estuviera conteniendo la respiración antes de lo que estaba por venir. Y lo que vino fue: estos 7 ángeles, que estaban delante de Dios, recibieron 7 trompetas, y la cuenta regresiva final hacia el cumplimiento de todas las cosas había comenzado. Fue entonces cuando Juan vio descender del cielo a un ángel, que era completamente diferente a todo lo que había visto antes. No era un mensajero ordinario, sino algo de una escala y una gloria que no tenía comparación con ninguna otra visión recibida hasta ese momento. Estaba envuelto en una nube, sobre su cabeza había un arco iris, su rostro era como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego que ardían con una intensidad que iluminaba todo a su alrededor. Y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra. Un ser de tal tamaño que tocaba simultáneamente el océano y el continente, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando rugió, 7 truenos emitieron sus voces. Juan tomó su pluma,
listo para escribir lo que los 7 truenos habían dicho, como había registrado todo lo que había visto y escuchado durante toda la visión, sin ninguna excepción. Y entonces escuchó una voz del cielo que le decía claramente: «Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas», y Juan bajó la pluma y obedeció en silencio. Hasta este día, nadie en la tierra sabe lo que dijeron los 7 truenos. Es el único secreto del Apocalipsis, la única parte que fue deliberadamente sellada y prohibida de revelar, y Juan escuchó algo que ningún ser humano, después de él, ha podido conocer. El ángel entonces levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas, que el tiempo había terminado. Dijo que en los días en que el 7º ángel comenzara a tocar su trompeta, el misterio de Dios se consumaría tal como había sido anunciado a sus siervos los profetas desde los tiempos más antiguos. Las trompetas continuaron sonando, las copas de ira fueron derramadas sobre la tierra, Babilonia cayó. La bestia fue vencida, y Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no había mar. Vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo como una novia adornada para su esposo, y escuchó la voz que decía: «Hane aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y todas las cosas son hechas nuevas». Juan escribió todo, cada visión, cada símbolo, cada voz, cada sello, cada trompeta y cada copa, desde su cueva, en la isla rocosa de Patmos, con manos de casi 90 años. Cuando Domiciano murió en el año 96 y su sucesor Nerva levantó los exilios políticos, Juan regresó a Éfeso, llevando consigo el manuscrito más extraordinario que mano humana jamás había escrito en toda la historia de la humanidad. Vivió hasta los 94 años, el único apóstol que no murió ejecutado, muriendo de muerte natural en Éfeso, donde fue sepultado. El último testigo de todo lo que había sucedido, desde el mar de Galilea hasta la isla de Patmos. Escribió todo, menos una cosa, y esa cosa permanece en silencio hasta hoy. ¿Sabías que existe una parte del Apocalipsis que fue deliberadamente sellada y que nadie en la tierra conoce hasta hoy? Déjame tu comentario, porque me gustaría saber qué piensas sobre lo que los 7 truenos pudieron haber dicho. Suscríbete porque hay más secretos bíblicos que la mayoría nunca te contó y que necesitas escuchar.